¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos siguen acompañando en estas entrevistas para el Centro Queretano de la Imagen. En esta ocasión, pues me siento muy agradecida de tener esta reunión que por motivos de pues la situación que vivimos en todo el mundo, que ya todos conocemos, pues nos hemos permitido reunirnos en esta sala virtual para compartirles un poco del trabajo que una serie de fotógrafos de Latinoamérica nos van a traer al Centro Queretano de la Imagen. Es una exposición que estaba pensada para abrirse a principios de marzo y que sin embargo hemos tenido que postergar, pero tenemos algunos recursos con los cuales ustedes pueden irse empapando pues de lo que implica o lo que implicará lo que podemos ver después en la exposición, que es la primera exposición latinoamericana de daguerrotipos contemporáneos. Tengo el gusto de saludar a Pablo Biagini, de Argentina. Buenas, ¿cómo les va? Hola Pablo, muchas gracias. A Camilo Sabogal, de Colombia. A Jorge Luis Chavarría, de Guatemala. A Mauricio Toro Goya, de Chile. A Francisco Moreira da Costa, de Brasil. Hola. A Luis Eduardo Sosa, de Uruguay. Hola, ¿qué tal? Arturo Talavera, de México. Hola. Y a Patti Banda, también de México. En este punto estamos esperando a Luis Figueroa, que está por conectarse. Él es de Perú y en un momento lo tendremos también. Bueno, primero agradecer la presencia de todos ustedes por acá y comentarles un poco acerca de la premisa que tiene esta exposición. Acá en México tiene ya una larga trayectoria Taller Panóptico, que es dirigido y trabajado por Arturo Talavera y Patti Banda. Ellos se han enfocado a la investigación de procesos de siglo XIX, sobre todo para la fotografía. Patti Banda se acaba de doctorar con un proyecto de daguerrotipo específicamente. Por favor, para introducirnos a todos, Patti o Arturo, si me pueden comentar un poco respecto de cómo ha sido este trabajo de integrar a todos estos fotógrafos en esta exposición. Bueno, Pati, si quieres intervenir primero y ahorita yo sigo, por favor. Bueno, pues esto ya es un proyecto que habíamos pensado desde hace un tiempo y que hasta ahora habíamos podido concretar. Ya habíamos tenido contacto con algunos de los colegas y sobre todo la idea inicial de hacer esta exposición, de poder juntar la obra de cada uno de los colegas y de nosotros, fue porque generalmente cuando nosotros vemos piezas o se habla de daguerrotipo contemporáneo, vemos piezas de colegas en Estados Unidos y algunos cuantos en Europa. Pero no solamente es si alguien hace daguerrotipo, sino también no solo se refiere a la técnica, sino también el tipo de imágenes que se producen en cada lugar. Entonces, nosotros pensamos que hacer una exposición con puros colegas latinoamericanos, en realidad quien practica el daguerrotipo son muy pocas personas y todavía en Latinoamérica todavía más pocas personas. Bueno, también tenía que ver con el tipo de imágenes que queríamos mostrar. Estamos muy acostumbrados a ver imágenes muy clásicas, imágenes con un rigor técnico muy alto, que el daguerrotipo así es, pero creo que también las imágenes que podemos proporcionar los que vivimos en América Latina son totalmente distintos de lo que estamos acostumbrados a ver y sobre todo
porque generalmente lo que sale más a la luz o se vuelve mucho más famoso son las imágenes que están en otros lados, menos lo que hay en Latinoamérica. Entonces, bueno, esa es una de las razones más fuertes por las que decidimos mostrar qué es lo que estamos haciendo y, bueno, con el tema de cada uno, ¿no? Muy bien, Y Pati. bueno, y por otra parte, este proceso del daguerrotipo sigue siendo el rey de los procesos para nosotros. Eh, y era importante como tanto rescatarlo como a manera personal, pero también pues se habla del daguerrotipo muchas cosas. Fue un proceso, y todos lo saben, que es un proceso que, no, que creo que es de los más complejos dentro del mundo de los procesos fotográficos alternativos, pero sigue siendo el rey de todos y el más bello. Quien conoce los daguerrotipos personalmente sabe de lo que estamos hablando, que no es igual a ninguna otra imagen de impresión que se conozca. Eh, y hablando de daguerrotipos contemporáneos, se nos hizo interesante invitar a las personas que vemos por las redes sociales y que admiramos de una u otra manera, pero lo que nos compete más pues esta parte de Latinoamérica. Nosotros ya teníamos como referencia lo que hacía Francisco Moreira desde hace muchos años, que es yo creo que de los más antiguos de los que estamos aquí que hace daguerrotipo, y siempre lo agarramos como referencia porque este proceso, como lo aprendimos de una manera autodidacta, nos llevó mucho tiempo, pues, ¿no? Por la falta de información y pues, la práctica y todo. Entonces, así empezamos nosotros a tener las referencias, bueno, también tenemos las referencias de Argentina, ¿cómo se llama este fotógrafo? Ay, ahorita se me fue el nombre. Pati de Tucumán, Darío Avaroa. Darío Albornoz, que también una vez se había dado una vuelta por México y había dado una demostración de daguerrotipo hace varios años. Entonces, pero fuera de ahí no teníamos mucha referencia sobre gente en Latinoamérica que hiciera daguerrotipos. Entonces, para nosotros el daguerrotipo ahorita contemporáneo, estas estéticas que estuvieron perdidas desde el siglo XIX, que se empiezan a recuperar haciendo el daguerrotipo de una manera, bueno, de la manera tradicional, pero con estéticas completamente diferentes. Lo que tiene el daguerrotipo es que uno lo puede personalizar, ¿no? Y tratar la placa de tal manera que el tratado de la placa te da el resultado cada vez pues diferente a como cada quien trabaje o platee o tenga su método de trabajo. Pero fuera de eso, sí se nos hacía muy importante ahorita reunir a todas estas personas que están ejerciendo el daguerrotipo, pues para impulsar un poco el proceso y bueno, para mostrar una estética que estuvo dormida un tiempo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ambos. Quisiera ahora irles preguntando, pareciera que todas las personas que nos van a ver saben lo que implica hacer un daguerrotipo. ¿Quién de ustedes me puede como explicar brevemente qué implica hacer daguerrotipos hoy en día? Un poco Arturo nos comentaba, por ejemplo, que ni siquiera es, para ellos, por ejemplo, fue todo un proceso de investigación, de experimentación, de prueba y error. Y en ese sentido me interesa mucho este trabajo porque no nada más rescata un objeto antiguo, sino una técnica que probablemente si ustedes no la estuvieran desarrollando e investigando hoy en día, pues se va perdiendo al paso del tiempo. No sé, Pablo, ¿nos puedes platicar al respecto? Yo te puedo comentar cómo fue, para mí particularmente, aprender el proceso. Para mí fue muy complicado, yo vivo en el extremo sur de la República Argentina, o sea, en el cono sur, en la punta donde termina el mapa, ya casi cayéndome a la Antártida. Para mí implicó viajar mucho, porque en la Argentina nadie lo practicaba. Es más, viajar una vez para aprender más o menos, entender un poco cómo es la técnica y después viajar de vuelta para poder aprender a platear, que me ha enseñado Arturo. Pero y después conseguir toda la química y llegar
a controlar todos los químicos en estas temperaturas. Todo eso me ha implicado muchísimo tiempo de trabajo. Ya hace casi 5 años que vengo trabajando con daguerrotipo. Muy bien. También me interesa mucho saber cómo Francisco, que precisamente es uno, como lo comentaba Arturo, es uno de los fotógrafos que más tiempo tiene incursionando en este proceso. Francisco, por favor, platícanos un poco más de tu experiencia en este sentido. Olá, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui. É muito bom ver que temos aqui 9 daguerreotipistas reunidos. Isso é uma coisa, como vocês estavam falando, realmente fantástica. Eu pratico essa técnica exatamente há 26 anos e nunca vi um daguerreotipista fazer um daguerreótipo. Então, eu aprendi nos livros, nos manuais, né, nos manuais do século XIX, e tive um impulso, um estímulo muito grande quando fui a Buenos Aires, de um grande amigo, Hugo Goethe, de Buenos Aires, me deu uma apostila, né, do Kent Nelson, que dava um workshop em Rochelle, e mais um manual do século XIX. Eu comecei a destrinchar, né, a estudar essa técnica. Levei mais ou menos também uns 5 anos para conseguir começar a ter resultado, né, construir meus equipamentos todos. Hoje em dia, construí até um estúdio para fazer os daguerreótipos. E é um investimento de uma vida, né? Assim, é uma técnica apaixonante, apesar de ser muito difícil e de a gente ter muitas desilusões durante o processo, né? Conforme a gente vai fazendo, mas realmente quem tem esse traço da personalidade de persistir, né? De manter procurar o resultado, o daguerreótipo realmente é uma técnica bacana, porque a gente leva muito tombo e se levanta e continua fazendo e vai tentando novamente, e o importante é não desistir, entende? Não sei por que eu nunca desisti, porque a quantidade de erros e de problemas que eu já tive foram suficientes para qualquer ser humano dizer chega, não faço mais isso. Mas eu costumo dizer que eu acho que o Daguerre baixa, né? O espírito do Daguerre baixa e diz assim, não, continua, continua. E tem umas situações até engraçadas, porque teve uma vez que estava dando muito errado, eu resolvi desistir, mas eu ainda tinha uma placa. Aí eu falei assim, vou fazer essa placa para, né, não vou guardar o material todo e faltar essa placa. Aí fiz a placa e a placa saiu perfeita. Então, assim, é um negócio meio maluco, porque eu ia desistir, aí depois daquela placa, eu disse, não, vale a pena continuar, vou tentar mais uma vez. E aí, nisso, já se vão 25 anos fazendo daguerreótipo. E assim, eu assim, quero dar um estímulo aos que estão começando, porque é difícil, é trabalhoso, mas é bacana, é bonito o resultado. Eu acho é um colírio para os olhos, entende? Quem vê um daguerreótipo nunca esquece, entende? Assim, é impressionante quando uma pessoa realmente olha para o daguerreótipo e entende o que é aquilo, o trabalho que dá aquilo, a beleza que tem aquilo, é uma retribuição incrível, né? Então, eu acho que vale a pena continuar fazendo e me sinto muito honrado de ter sido convidado para participar dessa mostra, que eu acho genial esse projeto, entende? De juntarmos nós, latino-americanos, porque eu sei que existem outros, o Dario mesmo é um que poderia estar entre nós, não sei por onde anda o Dario atualmente,
O Dario foi um aluno que eu levei um workshop para Buenos Aires, e aí o Dario, o workshop, ele foi super empenhado, né? Voltou para Tucumã, fez os equipamentos todos e foi um dos poucos alunos que continuaram. Ele, o Luiz Souza, que está aqui com a gente também, foi um que já veio mais ou menos introduzido e voltou e continuou a tocar o projeto do daguerreótipo. Mas muita gente faz o workshop que eu ofereço mais para conhecer a técnica, não como a gente que quer continuar fazendo o processo, entende? Então, é muito bacana isso, muito satisfatório da minha parte, né, de poder estar ajudando outras pessoas, novos fotógrafos, a entrarem nessa técnica, e eu sou muito entusiasmado com ela e acabo emocionando as pessoas acham, né, vão continuando. Eu acho isso muito bacana, entende? Acho muito bom estar aqui agora, depois de 20 anos, num grupo de daguerreotipistas, que eu achei que isso ia ser um sonho, da gente poder reunir 9 daguerreotipistas para conversar, e quem sabe um dia nós vamos nos reunir depois dessa pandemia, desse problema todo, para beber um vinho juntos, entende? Ou aqui no Brasil, ou aí no México, ou na Colômbia, ou no Peru, ou na Argentina, tantos lugares da América Latina que a gente pode se reunir para confraternizar, né? É isso. Muy bien, gracias Francisco. Definitivamente, bueno, así como México, Brasil tiene también una fuertísima tradición de fotografía. Es un lugar también sumamente importante y me gusta mucho como entender que cada uno de ustedes ha tenido y ha trazado un camino casi como de alquimistas y casi como de precursores de su propia trayectoria como fotógrafos. Por otro lado, quisiera saber, Camilo, que me platiques un poco ¿cuál es la pertinencia de seguir haciendo daguerrotipos hoy en día cuando hablar de fotografía pareciera que es hablar de otra cosa completamente distinta que estar plateando placas en un taller? Bueno, sí, precisamente yo creo que ese es uno de los puntos importantes de trabajar con este tipo de procesos, ¿no? El daguerrotipo, por lo menos desde mi punto de vista, lo que más me atrae de ese proceso hoy en día es su valor material, digamos su valor objetual, donde en este mundo que es todo un acelere en el asunto de la multiplicación de imagen, tomarse el tiempo para preparar durante varios días, que es mucho trabajo el que hay que dedicarle, para después de esas jornadas tener una imagen que tiene unas características muy particulares, muy especiales en su detalle y en su forma de apreciarse, pues me parece que es como el punto que yo le encuentro valioso a estos procesos, ¿no? Sí, de pronto es una manera de complicarse la vida, digámoslo así, cuando la fotografía es como tan fácil y tan asequible, pero precisamente cuando tu visión no es la de un fotógrafo comercial que quiere estar registrando todo el tiempo, sino más bien como centrarse en el hacer imagen y en el trabajarla más a fondo, desde una técnica que tiene una estética particular y que tiene una calidad específica, pues digamos no solo está el daguerrotipo, está el colodión húmedo y cualquier otra cantidad de procesos que precisamente ese valor que tiene cada uno es lo que lo hace especial, y el daguerrotipo tiene algo muy mágico, ¿sí? Hay una atracción especial y un gusto tal vez por dedicarse precisamente a pensar la imagen, porque ya cuando tú haces daguerrotipo, pues no es que te cargues de placas en la maleta y salgas a ver qué te encuentras y la disparas, sino desde el momento en el que estás preparando las placas ya tienes como un objetivo y un llegar a un proceso que empieza desde mucho antes de la misma preparación de esas placas. Entonces es como un trabajo más consciente, es un trabajo más profundo y destaca, que a mí me parece es muy importante hoy en día, el valor objetual en la imagen. Definitivamente es una forma de hablar de fotografía muy distinta.
sea, en el entendido de que la fotografía tal como se desarrolló como una tecnología propiamente, como mirar claro, pero también el objeto fotográfico y cómo lo hemos perdido, ¿no? Como yo soy conservadora, soy restauradora de profesión, y hasta en un momento dado, para mí es sumamente importante comprender el valor del objeto propiamente. Sin embargo, es un valor que pareciera que hoy en día no está dado de por sí, ¿no? Quisiera abundar un poco también a alguno de los Luises, Luis Sosa y Luis Figueroa, que ya lo recibimos, muchas gracias. En términos técnicos, ahorita Camilo nos decía que es muy distinto tomar una cámara digital y hacer un rafagueo que preparar una placa y previamente haber pensado una imagen. ¿Qué complicaciones técnicas específicamente tienen los daguerrotipos, pero también qué aportaciones, ya sea estéticas o técnicas, encuentran ustedes en hacer daguerrotipos? Bueno, hola, yo, Luis. Bueno, mira, digo mi experiencia personal, ¿no? El acercamiento al daguerrotipo en mi caso fue como un colorario de, digamos, de un proceso personal en cuanto a tratar de buscar imágenes, ¿sí? Yo tengo formación de Bellas Artes, en licenciatura en Artes Plásticas, y trabajo como fotógrafo desde el año 94. O sea, arranqué trabajando con película y pasé al proceso digital, y desde 2009 a la fecha empecé con un proceso, digamos, de volver a buscar aquello que me atraía de la fotografía en mis inicios, ¿no? Que era esa cuestión plástica de la imagen, ¿sí? Esa cuestión de obra única, esa cuestión que el proceso en sus errores y en sus aciertos genera esa causística que genera en las imágenes. Y bueno, empecé en el 2009 a compilar material, mucha teoría, mucho internet, mucha información, mucha búsqueda. Eso me llevó más adelante al coloreado húmedo. Digamos que trabajé y me desarrollé un poco más en esa área. Y bueno, como decía, fue una decantación de ese proceso de entrar a buscar los procesos históricos, como prefiero llamarles, más que alternativos, digamos, esa materialidad y esa cuestión estética bueno, que es tan particular de estas técnicas, ¿verdad? Y entonces eso en el 2017, que fue cuando empecé a investigar seriamente, más allá de lo teórico, del daguerrotipo, y bueno, como decía Pablo Biagini, él está al sur, yo estoy un poco más arriba, pero implicaba también moverse, y bueno, ahí me contacté en el 2017 con Francisco, y tuve mis primeras aproximaciones, y después, digamos, nada, mis procesos de investigación pasan por de alguna manera, también lo que decía Arturo, digo, que nosotros, las cuestiones técnicas que tú preguntabas, ¿no? Los inconvenientes, digo, pasan también por conseguir los materiales, por poder, yo en mi caso, por ejemplo, bueno, nada, hay algunas cosas desde Uruguay se complican conseguirlo. Creo que es un común denominador de todos los latinoamericanos, de alguna manera. Quizás la gente que está por México les queda un poco más cerca, digamos, el acceso a ciertos materiales, pero acá hacia el sur es bastante más complicado. Entonces, a esas cuestiones propias técnicas de la técnica que el daguerrotipo demanda, ¿sí? La laboriosidad que tiene generar una imagen, que es lo que me atrae, o sea, la materialidad de la imagen desde su construcción básica, desde la construcción de la placa hasta la construcción de la imagen en la toma, ¿verdad? Esa cuestión se ve también complicada por a ciertos materiales, ¿verdad? Y bueno, pero ahí es cuando nosotros suplimos con creatividad de alguna manera y las ganas de hacer cosas, lo que medianamente podemos hacer. Muy bien, Luis, gracias. Y Luis Figueroa, si me pudieras completar un poco, no completar, sino con base en tu experiencia, comentarme. Ya sabemos que tiene muchísimas implicaciones y complicaciones también
hacer un daguerrotipo o un proceso de siglo XIX, un proceso histórico. Pero en términos estéticos, un poco Luis nos ha dicho que, pues que a él le interesaba mucho esta parte plástica, ¿no? O Camilo nos decía el sentido del objeto fotográfico propiamente. En términos estéticos, ¿cómo nos aproximamos diferente a una imagen que se formó en un daguerrotipo a cualquier otra técnica que podamos conocer? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero disculpas por haber llegado un poco tarde, la conexión estaba un poco fatal acá. Primero saludarles a todos y creo que de todo el grupo yo soy el más neófito, el que recién está empezando con esto. Y bueno, cuando yo me sentí atraído a esta técnica fue hace mucho tiempo cuando lo vi en un libro y parecía aparentemente sencillo el hacer el proceso, ¿no? de generar la placa. Y yo intenté hacerlo acá en Cusco, bueno, de una manera individual, pero fue un desastre porque conseguí mercurio, conseguí yodo, le puse un mechero Bunsen abajo, el mercurio y el yodo terminaron hirviendo, o sea, fue terrible. Así es que cuando escuché que venía Arturo a Lima, fue un taller que no me lo podía perder para nada, para aprender el proceso del colodión y el daguerrotipo, y ahí tuve también el gusto de conocer a Pablo, que ambos son, aparte de grandes amigos, grandes educadores, y fue un proceso, no digo sencillo, pero por ejemplo, después de 2 años de haber tomado las notas otra vez para poder hacer un daguerrotipo, se me hizo muy fácil el seguir las direcciones de Arturo Talavera. Desde el punto de vista estético de la placa, lo que me atrae del daguerrotipo, como lo mencionaba Camilo, es que cuando tú la preparas, tienes un concepto en la cabeza, quieres registrar algún objeto que a través del brillo del daguerrotipo, ¿no? de lo que alguna vez lo habían definido como un espejo con memoria, quieres conservar en esa placa plateada algo que valga la pena tanto trabajo, tanto esfuerzo. Y bueno, Arturo hace una semana sabe que he estado pasando en las peripecias, el moverme, buscando muros incas por acá, y la manera en que interpretas los colores son tan diferentes. Hay algunos colores que no puedes registrarlos, como el rojo, el amarillo, que quedan como invisibles, ¿no? Y es también una placa desde el punto de vista estético tan frágil porque la imagen puede desaparecer con el mínimo rasguño o por ejemplo, cuando no está, y es algo que estoy descubriendo, que no está expuesta suficientemente al sol, simplemente desaparece. Y esa fragilidad del daguerrotipo como objeto artístico, como objeto estético, me parece que es muy valioso como imagen fotográfica, tanto desde el punto de vista conceptual del fotógrafo, que tiene un punto fijo en la cabeza que quiere registrar, entre comillas, para siempre, pero también la fragilidad de esa imagen que puede desvanecerse en segundos. Me parece un objeto apreciable desde el punto de vista tecnológico como parte de nuestra civilización humana, ¿no? Me parece casi mágico. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Quisiera preguntarles ahora, en general, para quien quiera contestarme, ¿toda esta parafernalia para llegar a un objeto fotográfico es mero romanticismo? ¿Es una necedad? Yo creo que no, pero seguramente hay quien les ha cuestionado también en este sentido, ¿no? Como, pero ¿para qué haces tanto merequetengue, ¿no? Con hacer toda la placa y demás, cuando hoy en día tenemos que aproximarnos a las nuevas tecnologías y usarlas, porque pues lo que queremos es una imagen que defina y represente nuestro día a día. Entonces la pregunta sería para cualquiera que me quiera responder, si esto es mera romanticismo, sabía que ibas a ser tú, Camilo, y además, ¿no? Si esta imagen puede representarnos hoy en día también. Por favor. Bueno, yo no pienso que sea mero romanticismo, obviamente sí lo hay, o sea, el hecho de estar trabajando estas técnicas antiguas tiene mucho precisamente de ese valor romántico del estar integrado pues con esa parte procesual, pero también desde mi punto de vista y como he vivido la fotografía en lo personal, cuando yo vengo trabajando con fotografía desde el año 93 y con la meta de querer ser fotógrafo, y cuando llega el digital
me doy cuenta que no quiero ser fotógrafo, que a mí lo que realmente me apasiona es el proceso fotográfico como un medio de expresión y un medio a través del cual yo me puedo expresar visualmente, ¿sí? Es como un poco en mi proceso heredado de la idea de querer ser pintor, pero al no tener el talento de la pintura encuentro en la fotografía como esa línea donde puedo hacer imagen de alguna manera manual, hablando en la época del laboratorio de película. Cuando llega el digital me doy cuenta que realmente no es ser fotógrafo el interés, sino trabajar con el proceso como medio expresivo. Y más allá de la parte romántica, yo pienso que también se da un cuestionamiento de lo que es el uso del medio fotográfico hoy en día. Sí, preciso en un momento en el que llega el digital y digamos, a favor de estos procesos está que el digital adopta todas las obligaciones que venía teniendo la fotografía en su momento y libera todos estos procesos que, a cambio de acabar con ellos, a cambio de acabar con la fotografía química como era la proyección con la que llega, lo que hace es rescatar una cantidad de cosas que estaban guardadas en el baúl y precisamente por esa desmaterialización que se da en el digital, esta retoma, pues yo creo que va más allá de esa parte romántica de hacerlo como antes, sino de ver de qué manera hoy en día podemos reapropiarnos de esas técnicas y de esos procesos para hacer una nueva visión, pues a través de su manipulación y de su uso. Muy bien, y en el sentido de lo que representamos con el medio fotográfico, con el objeto fotográfico en este sentido, ¿cómo es esta cuestión de representar a la sociedad actual que es tan vertiginosa en un medio tan complejo, tan lento, de tanta pausa y de tanta necesidad, ¿no? Nos implica mucho trabajo. ¿Cómo es? ¿Cómo lo cuestionamos? Y cómo al final de cuentas, ya sea con sus temas o con la forma de hacer, ustedes han resuelto esta paradoja, quizá. Posso falar? Sí. Então, o meu processo, assim, eu sou fotógrafo, eu trabalho como fotógrafo. Eu costumo dizer que eu trabalho como fotógrafo e tenho hobby a fotografia. Então, eu assim, acompanho, hoje em dia eu fotografo tudo em digital e tudo, mas eu não me preocupo muito com a mídia, eu me preocupo com a imagem. Então, a imagem é a coisa mais importante. E qualquer imagem que você faça no digital, querendo imitar um processo histórico, é um fake. Ela não é um processo histórico. Então, para você chegar no resultado do processo histórico, você precisa fazer o processo histórico. Não dá para você botar um filtro do Photoshop e fazer uma foto daguerreótipo. No Photoshop até tem, acho que um filtro para daguerreótipo. Então, mas não é a mesma coisa, é um fake, né? É uma imitação. E aí eu acho legal isso. E quando passou, na minha trajetória, na minha carreira de fotógrafo, eu comecei como laboratorista, trabalhei muitos anos com papel, filme, essas coisas todas. E aí, quando eu passei a fotografar mais com digital, eu achei que ficou faltando uma coisa na minha vida, entende? Assim, na minha vida profissional. Eu gosto dessa coisa do laboratório, eu gosto dessa coisa de manipular a imagem, né? De mexer no processo. E aí não tinha mais revelador, não tinha mais ampliador, não podia mais trocar condensador, não podia fazer mais nada disso. Aí só restava as técnicas do século XIX. Então, e o daguerreótipo, eu acho uma coisa, como todas as outras técnicas do século XIX, eu acho uma coisa interessante porque a gente pode fazer.
Eu não poderia, se eu quisesse agora, fazer um tristis, por exemplo. Seria uma coisa muito complicada. Mas um daguerreótipo eu consigo fazer, apesar de toda a dificuldade que o daguerreótipo tem para ser feito. Ou uma albumina eu consigo fazer, um colódio a gente consegue fazer, porque é uma escala humana, entende? É uma escala de produção do ser humano. E aí você alia isso à sua intenção visual, o resultado é mágico, entende? O negócio é bacana, dá resultado. Então você consegue, como o Camilo falou, você leva horas, dias, polindo placa, preparando o material, e aí é o tempo que você já tem para elaborar a sua imagem. A imagem já vai, conforme você vai polindo a placa, você já vai imaginando o que vai acontecer naquela placa, entende? E a gente tem os conceitos, né? Então, por exemplo, no meu trabalho, eu procuro valorizar a iconografia latino-americana, brasileira. Então, eu não fotografo caveira de cavalo, nada disso. Eu procuro fotografar banana, que é uma coisa que nós temos na América Latina, aipim, mandioca, entende? Candeeiro, coisas bem nossas mesmo. E com essa técnica, pelo valor que a gente consegue passar com ela, isso ganha um valor de joia, ganha um valor que, como posso dizer assim, transcende, reverte essa desvalorização que a nossa cultura, né, latino-americana, brasileira, colombiana, boliviana, mexicana, sofre em relação ao resto do mundo, entende? Então, é uma forma da gente materializar essa visualidade, né, essa imagem. Então, o conceito, eu hoje em dia, no começo, era só técnica, porque é um trabalho infernal, a gente tem que dominar essa parafernália toda, então eu não tinha tempo para pensar nas imagens. A imagem era uma coisa que um dia seria pensada. Mas no momento em que você consegue dominar a técnica, botar a bola no chão, o que resta é a imagem. Você tem que ter um conteúdo imagético para pôr naquela placa, senão não faz sentido esse trabalho todo, entende? Essa manipulação toda da matéria, do material, para você chegar ao resultado. Tem que ter uma coisa que transcende a isso, a mera artesania, entende? A mera prática de dominar a química. O objetivo, no meu caso, sempre é a imagem, tanto no digital, no analógico, qualquer coisa, eu estou buscando uma imagem, eu estou buscando uma ideia que eu quero passar, entende? Um conceito que eu quero passar. E o daguerreótipo, ele é uma técnica que valoriza algumas coisas. A gente tem que escolher o que vai fotografar no daguerreótipo. Não dá para você fotografar Fórmula 1, por exemplo, no daguerreótipo. Mas dá para fazer retrato, dá para fazer natureza morta. Aí dentro da natureza morta dá para fazer um monte de outros assuntos, né? Então, é uma pesquisa visual. Eu acho que, para mim, do meu ponto de vista, é onde eu crio, onde eu desenvolvo a minha criatividade, onde eu faço o que eu realmente tenho vontade de fazer. Porque eu só faço daguerreótipo porque eu quero. Ninguém me manda fazer daguerreótipo. Não tenho obrigação nenhuma de fazer daguerreótipo. Então, eu faço porque eu gosto, porque eu quero. Então, eu faço o que eu quero. E aí é uma coisa assim, de empoderar. Às vezes, não, sempre eu recuso pedido de fotógrafo para eu funcionar como laboratório. Faz uma placa para mim. Não, aprende a fazer a sua placa. Eu te dou um curso, te ensino a fazer e você desenvolve a sua placa. Porque é um trabalho pessoal, é um trabalho meu. Eu não faço isso para ninguém, né? Já fiz muito laboratório para gente, para fotógrafo, mas esse laboratório, esse tipo de trabalho eu não faço, entende? Então, é uma coisa realmente de valorização da imagem, de buscar essa imagem. Muy bien, de acuerdo con que gran parte del reto también de hacer daguerrotipos hoy en día, además de, como ya nos comentó Camilo,
establecer una ruta crítica para el propio medio fotográfico, pero también establecer una forma de hacer imágenes propia y crear realmente una imagen con esta técnica que podría parecer tan restringida, ¿no? Pati, ¿cómo es la imagen contemporánea del daguerrotipo latinoamericano? ¿Cómo lo describirías, tú que conoces el trabajo de todos los fotógrafos que hoy nos acompañan? Perdón, lo interesante de cada uno de los trabajos que van a estar en la muestra es exactamente, por una parte, algunos tienen que ver con la historia de cada uno de los países, en algunos casos, en otros casos tiene que ver con objetos que están cercanos a cada uno de nosotros. Y también no solamente objetos, sino muchos de los lugares que están alrededor de nosotros o que son importantes en el lugar de residencia de cada uno. La diferencia que hay entre el daguerrotipo anterior del siglo XIX y el daguerrotipo que estamos haciendo ahora es, de entrada, cuando tuvo ese boom, el daguerrotipo del siglo XIX, estamos hablando mayormente de fotografía de estudio, estamos hablando de puros retratos. Sí había paisajes, sí había otro tipo de imágenes, pero en su mayoría lo que predominó fue el retrato de estudio. Lo que ustedes van a ver en la muestra definitivamente no tiene nada que ver con eso. Yo creo que estas imágenes que van a ver describen la vida cotidiana y lo cotidiano que tenemos alrededor de cada uno de nosotros y sobre todo de cada uno del país en donde están. Pero también lo que tiene el daguerrotipo latinoamericano es que no nos quedamos solamente como en un paisaje preciosista o en un paisaje costumbrista, sino que ya tiene que ver con la mirada de cada uno de nosotros. También recordemos que la fotografía del siglo XIX, los usos eran totalmente distintos. Los usos eran totalmente comerciales. El uso que le damos ahora al daguerrotipo es muy diferente. Y entonces eso hace que también las imágenes que creamos dicen mucho más. No es solamente algo por encargo, sino más bien ya es el punto de vista de cada uno. Y creo que lo valioso de estas imágenes de daguerrotipo latinoamericanas es que también nos ha permitido a cada uno experimentar sobre todo con el tipo de imágenes que queremos fotografiar. ¿A qué me refiero? Que si queremos ir a tomar algunos vestigios, algunas ruinas, hay que cargar con todo el equipo, etcétera, que a lo mejor dirías, bueno, pues eso también lo hicieron los fotógrafos viajeros del 19. Sí, pero las condiciones son totalmente distintas. Ahora, con esta inmediatez que tenemos, algo que también tiene que ver con el daguerrotipo contemporáneo es que tenemos la tecnología del 19, pero también tenemos la tecnología del siglo XXI. Entonces, también eso hace que tengamos una combinación de herramientas en las que podemos crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, esto también creo que es lo rico de todo lo que se está haciendo ahora nuevo con daguerrotipo. Y yo creo que el daguerrotipo latinoamericano lo que tiene es que es mucho más auténtico, porque no es solamente como algo que se hace por sobrevivir o por tener un trabajo, va mucho más allá. Hoy en día, como bien dices, Patti, en Europa y en Estados Unidos, sobre todo, digamos, sigue habiendo un movimiento de daguerrotipistas que precisamente hacen objetos preciosistas que son carísimos y que pueden, digamos, sustentar un servicio específico. Y yo comprendo, entiendo que para ustedes, para
todos ustedes, este no sería el fin en ningún sentido. Pero si me pueden abundar un poco más, por ejemplo, Pablo o Luis, cualquiera de los dos Luises, Luis Figueroa, Luis Sosa, si me pudieran comentar un poco más acerca de los temas que les interesan dentro de sus imágenes. ¿Pablo? No, particularmente no estoy, tengo que buscar un tema que me llame mucho. Yo vengo trabajando, empiezo con una imagen y a partir de esa imagen empiezo a buscar un tema para seguir algún proyecto de imágenes. Por ejemplo, este que yo les envié es una serie de un náufrago de las cuales 4 van a ir ya están en viaje para México. Pero siempre parto desde una imagen y desde esa imagen empiezo a buscar algún tema en particular. Después, en lo que se respecta a imágenes, lo busco, no tengo una imagen. Ay, perdón, creo que al último, no sé si fui yo nada más, pero perdí un poco el audio. Pablo, si me puedes decir nuevamente, y después Luis, por favor. Nos comentabas que no precisamente buscas temas, pero tampoco precisamente, es decir, que una imagen te puede direccionar a armar una narrativa probablemente, ¿no? Pero no implica como tal casarte con temas. No. Trato de no buscar un tema, siempre la primera imagen es la que me lleva a la imagen que yo quiero. Bueno, gracias. Luis, por favor, cuéntame cómo Bueno, no, en mi caso, yo considero que ciertas imágenes, digamos, a ver, que no todas las fotografías, digamos, como que cada imagen tiene su técnica, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, yo particularmente tengo varios, yo siempre digo que, un poco en broma, que no soy un fundamentalista analógico, de alguna manera, digo, hay cosas en las cuales trabajo, que los trabajo en digital, por supuesto, y después tengo como un par de líneas, por llamarlo de alguna manera, líneas de trabajo en las cuales podría decir que concentro quizás en el gran formato, en película, una serie de retratos que se va armando, que se va haciendo, o sea, no trabajo con proyectos, digamos, como series o cuestiones que, digamos, empiecen. Mi trabajo, digamos, está siendo día a día, ¿sí? Yo busco imágenes, de alguna manera, comparto bastante lo que decía Francisco al respecto. Y con respecto al daguerrotipo, de alguna manera, por esa cuestión que yo les decía, digamos, de unar materiales para poder trabajar de la mejor manera posible, digamos, el acceso a la información hoy, del siglo XXI, digamos, nos da la pauta de cómo desarrollar estas imágenes de alguna manera, o sabemos a qué estándares podemos llegar a trabajarlas, digamos, con estudiar un poco, con ver un poco, digamos, lo que se está pasando alrededor nuestro, ¿verdad? En Latinoamérica y en el mundo. Entonces, en función de eso, me pasó un poco con el colodión también. Digo, mi forma de trabajo con respecto a las cuestiones que tienen que ver con la investigación de procesos históricos es un poco, digamos, trabajo de alguna manera en cuanto a proyectos, digamos, genero como la necesidad de alguna manera, digamos, de desarrollarlos particularmente, por ejemplo, ya sea talleres, ya sea muestras, o ya sea algunas imágenes en particular. Entonces, se van acumulando imágenes, y en el daguerrotipo, yo empecé, ya comentaba con Francisco, en 2017, volví a Uruguay y tuve que desarrollar toda esa, buscar esa parafernalia. Después pude hacer otro taller más adelante en Buenos Aires en el 2019 con Mike Robinson, y eso me llevó a cerrar un poco más el tema técnico y poder desarrollar mis aparatos acá en Uruguay. Y bueno, y eso también se dio porque un proyecto a través del Centro de Fotografía que, digamos, estaba arraigado con el tema de la llegada de la fotografía del Uruguay, que se festejaron los 180 años en marzo del año pasado, en el cual, bueno, me solicitaron hacer una serie de daguerrotipos de
como de alguna manera un relevamiento de los escenarios, ¿sí?, con los cuales se habían encontrado en aquella época el Arte Comte cuando llegó a estas tierras, ¿no? Entonces, ese proyecto en particular me llevó a desarrollar y investigar fuertemente la técnica. Entonces, de alguna manera, para esta invitación, que digo que se lo agradecí particularmente, pero no, a todos en general, me dio la idea de trabajar algunas cuestiones que están en desarrollo, y son una serie de imágenes particulares que, bueno, que espero llegar a buen puerto para poder enviárselas, y a tiempo sobre todo. Que bueno, ya verán, tiene una idiosincrasia más de investigación, más de estudio, pero lejos del concepto de retrato clásico y ese tipo de cosas. Un poco tocando ahí cierta iconografía local de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, como hacía referencia Francisco. Muy bien, pues muy interesante como ambas partes, ¿no? De cómo desarrollar uno u otro trabajos a partir de la técnica, pero sobre todo de la imagen, como decía también Francisco, ¿no? En este sentido también pareciera que los objetos que se nos presentan, los daguerrotipos contemporáneos latinoamericanos, abundan mucho sobre lo paradigmático de la fotografía propiamente, ¿no? Y un poco, como dice Luis, probablemente en este proyecto, ¿no? Entre los espacios, ¿no? El lugar y el tiempo, que es siempre una cuestión muy importante para la fotografía. Quisiera preguntarte, Tala, para ir un poco cerrando esta brevísima entrevista que hemos tenido con ustedes, la cual les agradezco mucho. En este sentido del tiempo, del lugar y de la trayectoria que tú tienes, Tala, ¿cómo ha sido tu trayecto temporal con el daguerrotipo, con las técnicas antiguas y con lo fotográfico? Bueno, mira, aquí yo ya a la distancia y al tiempo, a mí me vino a salvar la vida el daguerrotipo, porque encontré lo que no había encontrado yo a lo largo de todo lo que hice en fotografía, y se me hace que me replanteé muchas cosas, y lo que quiero hacer el resto de mi vida pues, yo nada más hacer daguerrotipos. Fuera de que hago otras técnicas y que hago otras cosas, ahorita mi proyecto de vida es trabajar solamente en el daguerrotipo de manera personal, ¿no? Uh-huh. Aquí en el taller hacemos más de 20 técnicas diferentes, y bueno, lo tengo muy claro de lo que es el taller como taller de enseñanza y lo que tengo mi trabajo personal. Pero ahorita a mí todo el tiempo me absorbe nada más el daguerrotipo, en cuanto a su investigación y en cuanto a todo. Y yo siento que el daguerrotipo latinoamericano va a dar mucho de qué hablar. E incluso lo que pocos saben es que de las pocas personas que también se trabajan con novedades nuevas del daguerrotipo es lo que está haciendo Camilo en lugar de usar placas de cobre, usar placas de vidrio, él hace sus propios vidrios. Y el daguerrotipo sobre vidrio es muy frágil, muy complejo, y lo que está desarrollando Camilo con sus investigaciones de hacer los daguerrotipos de esa manera es algo que no se había hecho o se hizo algunos intentos en el siglo XIX. Ese tipo de aportaciones y toda la estética que se está desarrollando en cada uno de los países de los invitados que tenemos ahorita, eso es lo que le va a dar mucha fuerza a esta exposición y a lo que se viene dentro de unos años. Esto va a crecer definitivamente, y el daguerrotipo, pues yo lo veo como una actitud de vida, ¿no? No hay esto que tú hablabas hace rato de la nostalgia, hay un cierto nostalgia, pero no se lo plantea uno. Esto es más en el sentido de que hay otras maneras de disfrutar la fotografía. No es nada más. A mí me gusta más el trayecto, como todos lo hemos hablado, más el trayecto desde empezar en la placa bruta de cobre o de latón, o en los vidrios, como lo está haciendo Camilo, y de ahí es otra manera de disfrutar la imagen. O sea, no me importa si va a haber un resultado interesante o no, pues, ¿no? A veces hay placas que son tan feas que me gustan más que las que son tan pulcras. O sea, es una actitud.
Y esa actitud es lo que te hace aferrarte a este tipo de proceso, ¿no? Tiene tal belleza tan impactante y son imágenes tan perfectas que quien en realidad ha tenido la oportunidad de ver lo que se logra con ellas, o sea, te sorprende tanto, o sea, tiene un impacto visual que solo lo entiendes cuando estás viendo y tienes de frente el daguerrotipo. O sea, son de una atmósfera tan mágica que te engancha, pues, te engancha totalmente. Y a lo largo de toda la trayectoria de lo que he experimentado con fotografía, pues yo sí, lo que resta, agradezco haber tenido la oportunidad de haber encontrado en el daguerrotipo lo que me reste de vida, ¿no? Eso es lo que más, ahora espero que no me dé el COVID, si no va a ser muy corta, pero bueno, pues eso. Arturo, y a todos y cada uno de ustedes, Camilo, Patti, Luis Sosa, Luis Figueroa, Francisco Moreira, Pablo Blacchini, muchísimas gracias. Quiero cerrar esta entrevista con algunas cosas que recojo de su experiencia y sobre todo también para invitar a la gente a que no pierda oportunidad de ver un conjunto de daguerrotipos. No estamos acostumbrados a tener y observar el objeto fotográfico. Hoy en día ya ha escapado completamente de nuestra cotidianeidad tener un objeto fotográfico tan bello, tan excelso como bien lo menciona y como lo describe Tala. No estamos acostumbrados tampoco a detenernos a observarlos detenidamente. Entonces, les invitamos a que asistan a esta exposición por muchas razones. La razón, obviamente, de ver daguerrotipos, de conocer el trabajo, de aproximarse al trabajo de daguerrotipistas latinoamericanos. Ahorita tenemos esta selección de Colombia, Perú, Uruguay, etcétera, Colombia, México, Brasil, por supuesto, y casi me atrevo a decir que como ustedes, investigando y generando daguerrotipos, serán este puñado y no muchos más.